Hoy tenemos la suerte de tener aquí al doctor Van Nussey. El doctor Van Nussey es doctor en medicina, especialista en rehabilitación, desarrolla su actividad en neurología y realiza también una técnica que trabaja el diagnóstico neuromuscular que se llama electromiografía. Su especialidad en el tratamiento de rehabilitación en enfermedades neurológicas le llevó a interesarse por determinadas terapias a las que acudían algunos de sus pacientes y al recibir un diagnóstico irreversible por parte de la medicina facultativa, a partir de ahí él comenzó a comprobar la efectividad de algunas terapias. El doctor Van Nussey desarrolló una amplia investigación con tratamientos de base bioquímica natural y también con tratamientos basados en terapias energéticas. Ello lo fue desarrollando hasta el punto de haberse convertido en una referencia, tanto en nuestro país como en Europa, de la llamada medicina integrativa, que establece un puente entre las distintas medicinas, poniendo especialmente el acento en el acercamiento entre la medicina facultativa y la medicina calificada como alternativa o complementaria. Entre otros artículos, parte importante de su trabajo está recogido en el libro que se llama Entre dos aguas. Es este libro de aquí que recomiendo a todas las personas. Realmente es un libro muy interesante que da mucha información y está basado en la investigación amplia del doctor Van Nussey. Buenas, doctor Van Nussey. Gracias por acudir aquí. Agradezco mucho porque sé que estás muy ocupado y para nosotros es un privilegio tenerte. Muy bien, gracias a vosotros. En lo referente a la medicina, ¿estaría usted de acuerdo, doctor Van Nussey, con este calificativo de alternativa o piensa que deberíamos encontrar ya otro apelativo para nombrar a este conjunto de sistemas de curación que a menudo no han gozado del mayor reconocimiento? Pues este es un punto clave en el cual con el tiempo ha ido cambiando. Hasta ahora eran llamadas alternativas, luego fueron unidas y ahora yo creo que en lo que más se adjunta a la verdad son complementarias, medicinas complementarias, porque bajo mi punto de vista creo que algunas de ellas, las más empíricas, las que se han demostrado que realmente funcionan, se pueden adjuntar a los tratamientos médicos, pero lógicamente hay toda una sistemática protocolaria en el ambiente médico que nos obliga sobre todo a organizar las cosas de otra forma, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y esto significa que hemos de tener al menos unas pautas distintas para que los terapeutas y algunos sanadores que establecen su ciencia poder colaborar de forma conjunta y llegar a unos resultados como los que últimamente estamos viendo, que muchas de ellas nos ayudan en la medicina. Yo creo que no hay que renunciar para nada de la medicina convencional, la más alopática, pero si adscribimos algunas terapias complementarias nos pueden ayudar tanto en el diagnóstico como sobre todo en el tratamiento de muchas patologías con menos agresividad e inclusive en algunos casos con grandes avances en la evolución de la enfermedad y por supuesto de cómo lo ve el paciente. ¿Cuál ha sido su experiencia científica con esta otra medicina? ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de su plausibilidad terapéutica? Estaríamos aquí hablando 3 días y no acabaríamos. Pero realmente ya desde las primeras fases que empecé a investigar, porque no podía ser que todo fuese etiquetado de milagros, ¿no? Sí. Y ese fue mi punto de inicio. Yo veía casos que desgraciadamente la medicina no podía hacer nada y al cabo de un tiempo pues hablaba con algún familiar o inclusive con el paciente y me decían: oye, pues fíjate, estoy mejor, me he curado, o no me he curado, pero sigo una evolución no tan tórpida como la que tenía pues, bajo la perspectiva médica. Y entonces estudié médicamente con pruebas específicas, las pruebas que hacemos los médicos, pues desde analíticas, resonancias, radiografías, ecografías, todo lo que tenemos como herramientas a nuestra mano, y veía lo que había ocurrido con aquel paciente, y en algunos de ellos, que no todos, funciona en muchos casos, pero no en todos, pues realmente había un cambio realmente importante, y en los que no podíamos tener esas pruebas en la mano,
sí que había una evolución del paciente a mejor. No lo podíamos demostrar, pero el paciente te decía pues, que estaba mucho mejor y sabíamos de antemano que tenía una patología que para nada esperábamos médicamente ese tipo de evolución, ¿no? Al revés, tenía que irse a peor, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y entonces miré de investigar desde las pautas médicas qué es lo que ocurría cuando un terapeuta o un sanador hacía su trabajo para mirar de mejorar o curar a aquel paciente. Esto me llevó a grandes sorpresas, cuando luego en muchos de los casos podíamos demostrar científicamente, empíricamente, que existía esa mejoría por las pruebas o por los marcadores tumorales o por la evolución clínica del paciente, y que en aquellos casos concretos no se había realizado medicina alguna. Sí que es verdad que en muchos casos se establecían las dos, entonces tenías la duda de si había sido la medicina clásica o lo otro, ¿no?, que le habían hecho. Entonces al final los pacientes que te piden la opción B, que cada vez hay más, ¿cuál es la opción B? La opción B es el paciente pues, que ha tenido un curso de su enfermedad realmente difícil y grave, le han hecho todos los tratamientos que hay que hacer y al cabo de un año, 2 o 3, pues ves que no ha funcionado o que vuelve a estar otra vez peor, y es cuando dice yo no quiero volver a pasar por todo este protocolo médico y quiero un plan B, quiero una solución diferente. Oiga, que le va a usted la vida en esto, y si no hace lo que tiene que hacer. Entonces es el mismo paciente el que te solicita otra salida. Y en esos casos es cuando nos hemos dado cuenta que en algunos de ellos hay mejorías espectaculares. Y allí sabemos a ciencia cierta que realmente los tratamientos convencionales no entran en el juego, porque él mismo pues, ya ha renunciado a ellos, y son pacientes pues, que pueden hacer cualquier tipo de tratamiento energético. Y es ahí donde he investigado con equipos multidisciplinares qué es lo que ha ocurrido en ese cuerpo que tenemos y en esas otras dimensiones que médicamente a veces no tenemos en cuenta. Somos más que un cuerpo, somos un cuerpo, una mente, un espíritu, hay un alma ahí detrás, hay unas emociones, y tratando cada dimensión correctamente dentro del entorno de esa ecuación que es la enfermedad con el paciente en medio, al menos me he dado cuenta de que en esa fórmula cada vez intervienen más variables. Entonces, considerando esas variables, te das cuenta pues, que pueden ser el inicio de ver la medicina bajo otra perspectiva. Casos, pues, casos los tengo a cientos, ¿no? Pero lo curioso es que cuando más investigo diferentes evoluciones de pacientes que ellos mismos no quieren seguir esa pauta, que te quedas un poco parado, porque hasta hace no mucho tiempo, y hablo de pocos años, no sé si 3 o 4, quizá 5, nadie ponía en duda lo que decía un médico desde el punto de vista de paciente. Entonces le dabas al paciente un tratamiento y te decía, pues muy bien, lo hago, y hacían sus deberes y ya está. Pero últimamente es como si toda la sociedad, que no solo el mundo médico, nos hemos vuelto mucho más críticos y respondones, y entonces todo está en tela de juicio, y viene el paciente y te dice, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no está de acuerdo? Pero oiga, si esto es lo que marca el protocolo, aquí en Nueva York, en París y donde usted quiera. Bueno, pues yo no quiero seguir el protocolo y me he enterado pues, de que hay otras opciones y demás, y es cuando entramos en el juego de haber probado otras terapias que ves que en algunos casos funcionan. Entonces, claro, esto fue un inicio hace años, algunos casos están descritos en el libro, y desde el punto de vista médico te quedas un poco perplejo cuando dices, bueno, este paciente ha mejorado sin seguir los protocolos. ¿Qué ha ocurrido en ese cuerpo físico para que esto nos lo demuestre así, ¿no? Algunos casos son muy evidentes, otros no tanto, otros no tenemos ningún tipo de prueba, pero al final siempre te encuentras con lo mismo, que hay un paciente que está satisfecho con ese paso que ha dado y que hay una mejoría. Y es ahí donde hemos incidido para investigar lo que ocurre. A todo este proceso le estamos llamando medicina integrativa, que no es más que desde la especialidad de cada profesional, la que tenga, pues sea un médico de familia, o un otorrino, un neurólogo, un rehabilitador o un cirujano, que desde su punto de vista, desde su actividad profesional y protocolaria, en algún momento determinado
utilice herramientas no tan convencionales, pero probadas empíricamente, como los tratamientos energéticos, por ejemplo, y ves que en casos concretos pues puede funcionar. Pero claro, es una pequeña revolución que está moviendo todos los cimientos, ¿no? Es como si volviésemos un poco al médico de cabecera de antes, sí. Los médicos de hace pues 40 años atrás, ¿no? Que visitaban al paciente de forma más holística, más global, y en vez de verlo como especialistas, que es ver muchísimo con un microscopio aquella enfermedad pues perfecta y lo tenemos aquí objetivamente con todos los datos y todas las analíticas, es salir de ese microscopio, irnos hacia arriba, y si estuviésemos en el techo de la habitación veríamos al paciente desde arriba con un campo mucho más amplio, hasta el punto que vemos cosas que como especialistas se nos pierden. Entonces alguien dirá, bueno, pues para eso están los otros especialistas. Sí, pero yo creo que no podemos hacer un peloteo del paciente con un montón de especialistas, cuando es mucho más sencillo verlo objetivamente con temas de estrés, emocionales, temas de inmunidad, tema de cómo digieren o cómo empiezan aquella patología, y ves que te das cuenta que hay un momento determinado, que hay un punto que cambia su vida por algún motivo determinado. Y si te viene un paciente con una enfermedad X que sea grave, por ejemplo, y te dice hace un año que la tengo, mi pregunta es, ¿hace un año y medio o más atrás qué le pasó a usted? Entonces nos tenemos que ir un poco más atrás para ver realmente ese inicio de esa agravación patógena, a lo mejor emocional, de estrés, que no tenemos en cuenta y que podía ser el origen de que hay un cambio en aquel cuerpo humano que está desarrollando toda aquella enfermedad, y que si no atacamos realmente lo que lo originó, como especialistas podemos tratar aquel tumor o aquella degeneración. Pero ¿qué es lo que lo ha provocado? ¿Realmente tenemos que pensar en bacterias, en virus y en deformaciones y en temas de inmunidad solo? ¿O es que nuestro cuerpo se altera con alguna alteración en el momento determinado que hace que empiece todo este proceso bajo un prisma más emocional o más de dimensiones energéticas que nuestro campo electromagnético, que yo creo que tenemos un campo a nuestro alrededor, ¿no? Y cualquier cosa que lo altere puede disminuir esa inmunidad, que es nuestro castillo, sí, que tenemos en nuestro interior, con unos guerreros buenos que van a atacar a esa enfermedad. Pero si esa inmunidad baja, nuestros guerreros no se mueven y empieza esa enfermedad. Entonces, los tratamientos en los cuales estamos investigando es, primero, ver qué puede fortalecer esa inmunidad. Segundo, cómo se mantiene en el tiempo. Y tercero, si hay un momento determinado, que a todos nos pasa porque somos humanos, esto es normal, se altera esa inmunidad, ¿por qué? ¿Bajo qué conceptos? Y que no sean estrictamente físicos. Pueden ser emocionales, pueden ser de estrés, pueden ser energéticos, pueden ser de poluciones electromagnéticas. Vivimos en un mundo muy complicado, estamos en una civilización realmente expansiva desde el punto de vista científico y de calidad de vida, pero yo creo que esto tiene un tributo enorme con los wifis, con las parabólicas, con los microondas, una serie con toxicidades que ni siquiera antes podíamos pensar. Y me sabría mal que nuestra civilización muriese de éxito. Estamos tan subidos en esa nube que no nos damos cuenta de todo lo que puede ocasionar a nuestro cuerpo todas estas cosas que estoy diciendo. Nos hemos olvidado de pasear por los parques, de ir a ver los ríos, las cascadas, por ejemplo, los bosques, que son lugares que hay una concentración energética que nos va bien para normalizar nuestro campo energético propio. Y vivimos en una ciudad que aunque haya un parque, que está muy bien, pero solo con las partículas que hay en suspensión pues de la gasolina, del gasoil, de las poluciones, de las chimeneas, todo esto altera nuestra dinámica corporal y al final puede disminuir esa inmunidad que hace que aparezcan las enfermedades. ¿Por qué últimamente, de unos años aquí, tenemos más casos de alergias, de fibromialgias, de enfermedades absolutamente raras? Un montón de gente joven que tiene patologías cancerígenas. Esto antes no se veía de esta forma tan abundante, ¿no? Ahora parece, yo no creo que sea la ciencia que de pronto hemos encontrado la piedra filosofal del diagnóstico y somos capaces de poner etiquetas a casi todo. Yo creo que hay algo en el sistema que está fallando y yo creo que el ser humano como tal ha perdido
ese contacto que necesita con la naturaleza, que es la que hace que su entorno físico, emocional, de mente y espiritual esté totalmente coordinado. Cuando hay una descoordinación de estos campos, es cuando puede venir la enfermedad. Entonces tenemos que aprender a vivir de otra forma. Y yo últimamente lo llamo de la manera siguiente: con un cambio de filosofía de vida va a ser el pilar de cualquier curación, sea médica o no médica. En el momento que nuestra filosofía de vida está en su lugar, cualquier cosa que hagamos tendrá una respuesta adecuada y magnífica. En el momento que nosotros no somos felices, y es otra de las preguntas que hago en mi consulta: ¿usted es feliz con la vida que lleva? Y bueno, no veas la calidad de las respuestas que me llegan, ¿no? De todo tipo. Y cada uno, pues, bajo su cultura y su especial idiosincrasia. Pero el concepto de felicidad yo creo que lo tenemos un poco alterado. El concepto de necesidad también, porque parece que últimamente, estos últimos años, muchos años atrás, el concepto que prima es cuanta más mejor, más casas, más coches, más lujos, más de todo. Y yo creo que es un gran error, porque esto nos obliga a una serie de apegos, aquello de la película, mi tesoro, quedármelo para mí, y entonces nos vincula de una forma en la cual tenemos que trabajar más para mantener todo aquello. ¿Qué significa? Que tenemos obligaciones que no deberíamos de tener. Y nos olvidamos de vivir una vida más simple y de otra forma, compartiendo cosas, y eso es un cambio de filosofía de vida. Ayudado por ese aumento de inmunidad que podemos hacer planteando la medicina de otra forma, esa filosofía que se aplica, la alimentación, sobre todo, que no se hablaba, al menos cuando yo estudié no se hablaba de estos temas, y es vital la alimentación. Y todo se podría resumir también en una frase desde el punto de vista más convencional, que creamos lo que creemos. Si creemos en algo a ciencia cierta, tenemos una serie de mecanismos a nivel de nuestro cerebro y de nuestras células, que creamos un vector que se llama neuroplasticidad, que gracias a ella se van a crear vías nuevas para aquello en lo que creemos realmente. Y podemos cambiar situaciones en nuestro cuerpo realizando un ejercicio de autocuración, que lo tenemos, todos lo tenemos, es como un chip que tenemos dentro, pero que nos hemos olvidado de ese chip. Tenemos que volver un poco hacia atrás para ayudar, sobre todo desde el punto de vista de enfermedad, a ese punto reset de cómo nos fabricaron, de poderlo tocar para volver otra vez con aquellos parámetros, y para conseguir esos parámetros que nos ayude a que seamos inmunes a muchas cosas, o cuando tengamos una caída que nos ayude a superarlo, tenemos que dejar cosas en el camino y ver la medicina de otra manera, de otra forma. Y fíjate, estoy aquí hablando de medicina y al final acabaremos hablando de filosofía de vida, que no es cambiar 4 hábitos, es cambiar realmente del planteamiento de nuestra sociedad, de cómo está hecho. Y no solo afecta a la medicina, afecta a la política, a la economía, a la educación, a todo. Y la medicina no es menos. Eso es lo importante, por eso estamos un poco rebeldes, ¿no? Claro. Perdona, quizá me he extendido. No, al revés. Es realmente una reflexión muy profunda y necesaria para todos. Parte importante de su trabajo lo constituye esta investigación en el ámbito de la medicina cuántica. ¿Podrías describirnos esto que usted llama medicina invisible? ¿Y qué es y qué proceso configura su sistema de curación? Realmente a todo esto que no puedes probar, porque ahora imagínese usted que yo tengo aquí un equipo de médicos, del mejor de los hospitales, o es igual, aunque no sea el mejor, médicos. Y me dicen, bueno, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero ¿dónde están las pruebas? Y la única prueba que tengo es que en algunos casos el paciente me dice que está mejor. Luego, si se deja, le pueden hacer una prueba, la que sea, y realmente aquello que tenía ha disminuido o no está. Pero en muchos de los casos el paciente está tan quemado que ya no entra en ese juego de que lo usen pues para probar si aquello que hemos hecho funciona o no funciona. También es verdad que se mueve más en el campo de los terapeutas o algunos médicos que hacen medicina complementaria, y es difícil a veces conseguir esas pruebas. Pero esa medicina invisible es la que llevo tiempo investigando, y lo que no puede ser es que no creamos en algo porque no lo veamos. Hoy oía un ejemplo de una compañera que decía, si tú tienes un vaso de agua,
que está aquí, yo creo que tengo una botita de agua por aquí, y tengo este vaso de agua, y yo lo caliento, y aquí encima tengo un recipiente, un vaso al revés, ¿eh? ¿Qué pasa con este agua que está en fluido, ¿no? Si yo lo caliento, se va a convertir en gaseoso, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a estar esto? Aquí, en este recipiente. ¿Tú lo ves? No, no se ve porque es un gas. ¿El hecho de que no lo veamos significa que no existe? No, no es así. Si viene un especialista, le pondrá aquí un manómetro y entonces con la presión podrá decir que hay más presión que antes y podemos determinar al final que el gas está aunque no se vea. Yo lo que quiero significar de forma importante es que todo lo que no se ve no quiere decir que no exista. Y sobre todo con esta nueva filosofía de ver al paciente como algo más que un cuerpo físico, hay dimensiones energéticas a nuestro alrededor, hay campos electromagnéticos que tenemos, que todo esto va sincronizado perfectísimamente con nuestro cuerpo físico. Y yo estoy convencido de que tenemos un cuerpo como el físico, pero justo delante, que nos rodea, como si fuese una foto o un vídeo holográfico, en el cual todo está repetido, y esto es lo que hace como de parachoques de todos los influjos que tenemos de fuera hacia nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos los sentidos con los cuales percibimos las cosas, pero nadie se ha parado a pensar que hay un campo vibracional, que ese es el futuro de poder entender de lo que estamos hablando, las vibraciones, que es ni más ni menos que el lenguaje del universo. Si tú hablas con un astrofísico, te dirá que toda esta mecánica que existe se comunican esos planetas con los astros y demás por un vector de vibración, vibracional. Yo pienso, si somos una pequeña parte del universo, nosotros, el ser humano, ¿por qué no va a ser también lo mismo? Y nos comunicamos con ese factor invisible, vibracional, que va con unas ondas determinadas, y eso es lo que establece esos influjos de fuera adentro. Lógicamente, tenemos un parachoque que nos lo para, pero cuando ese parachoque que tiene hendiduras, que ahora sería difícil de explicarlo porque sería muy largo, pero es igual, tenemos unas hendiduras y por allí pasan algunas de ese parachoques que no tendrían que pasar y no los filtra nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Pues significa que se mete dentro y nos puede alterar los sistemas físicos, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, en fin. Y esto pues traduce el inicio de algunas enfermedades. Por esto últimamente, al vivir de una forma tan civilizada, entre comillas, dentro de esas calidades de vida que tenemos, pues con nuestra civilización más occidental, te das cuenta que desarrollamos enfermedades que a nivel de Oriente, en sitios pues con menos nivel de vida, no las tienen. Y esto da mucho que pensar. Yo creo que el alejamiento del ser humano de su entorno más natural, de forma continuada, porque no quiere decir que vivas en la ciudad y algunos días, en algunos momentos, pues estés realmente enraizado en tierra, con los pies desnudos, tocando el campo, necesitamos de esa conexión de tierra para que nuestros niveles energéticos estén en su lugar. Pero claro, ¿cómo le haces ver al sistema médico más protocolario que existen esos factores energéticos, esos campos electromagnéticos, que aunque empiezan a haber pruebas ya sofisticadas, que ya empiezan a verse, yo creo que vamos más lejos que todo esto? Es un tema de filosofía, de aceptar que la persona, que el ser humano, se comprende en esa fórmula de muchos más factores de los que pensábamos. Por eso yo estoy encantado de poder relacionarme pues, con físicos, con químicos, con arquitectos, abogados, camioneros. Y usted me dirá, ¿un abogado qué pinta con la medicina? Sí, porque la visión de aquella persona sobre una enfermedad concreta, bajo su prisma, a mí me puede abrir la llave en un momento determinado de cosas en las que médicamente yo no caigo. Y yo creo que lo importante es encontrar esa llave y que cada vez crezcamos en mayoría, en más personas que vean esa filosofía distinta en la cual con ese prisma podemos llegar mucho más lejos que no encorsetados en protocolos. ¿Cómo se explica a nivel científico esta relación
que usted ha dedicado buena parte de su trabajo en relación entre emociones y salud, o también entre emociones y enfermedad. La gestión de las emociones es un detalle realmente importante, porque, bueno, últimamente, de unos años hacia aquí, ya empezó con los tratamientos de estrés que bien hacen los psicólogos y los campos más dentro de la psiquiatría, pero yo creo que nos hemos olvidado un poco, porque al final le ponemos una etiqueta, este tiene tal patología, y yo creo que tenemos que ir más profundos en todo esto, que es lo que significa una gestión, no vamos a llamar incorrecta, pero yo diría alterada de esa emoción, o tardía, ¿no? Todos tenemos emociones porque somos seres humanos y esto es una connotación que va obligada en nuestro ser, pero esa gestión es lo que marca la diferencia. En un momento determinado tenemos un crash emocional, que puede ser pues en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestro vecino. En cualquier momento podemos tener una alteración realmente importante. Y allí, si no lo gestionamos bien, puede haber una problemática realmente seria que en nuestro cuerpo altera nuestra dinámica corporal y hay, digamos, una secreción distinta a los días que estábamos bien en el sistema hormonal, en el sistema neurológico, y eso al final, ¿dónde va a parar? Pues que puede alterar nuestra inmunidad, que es nuestro castillo frente a cualquier distorsión que pueda ocurrir, y puede empezar la enfermedad. Entonces, esa emoción mal gestionada puede provocar en un punto determinado de nuestro cuerpo humano, normalmente es donde nosotros estamos acostumbrados a somatizar cualquier caso, uno será el estómago, el otro el pulmón, el otro el riñón, y en aquel lugar se provoca una pequeña inflamación. Y esa inflamación, si se invetera en el tiempo, empieza pues a haber una alteración de esa mecánica celular que puede empezar a endurecerse y a provocar una tumoración. Y esa tumoración, luego, pues si va creciendo y tiene ya una vehiculación a nivel vascular en el cual se puede diseminar, ya tenemos una tumoración de una calidad mucho más seria. Ese es el vehículo que yo puedo ver que a través de emociones mal gestionadas pueden llegar en un lugar determinado a provocar un cambio físico. Pero claro, para poder entender todo esto tendríamos que hablar de no solo mecánica cuántica, sino de cómo funciona realmente ese mecanismo que no está contemplado en la medicina todavía, que es, a través de un pensamiento, podemos llegar a hacer una alteración física en un momento determinado. Y claro, vemos el principio, vemos el final, pero todo lo que ocurre de aquí hasta aquí es lo que tenemos en duda y, por supuesto, difícilmente demostrable. Realmente, nuestro pensamiento, si llega un momento que ese cerebro, que con esa idea se vehicula por esos nervios que van a parar en contacto con otros y en un momento determinado se fabrican o no esos neurotransmisores, esas proteínas, esas hormonas que van a ir a un lugar determinado, y si esa información es errónea, porque tenemos esa emoción que no es buena para nuestro cuerpo, al final toda esta alteración de estas circunstancias y proteínas que estoy mencionando pueden alterar un sistema, y este sistema se le llama enfermedad. Puede ser el inicio, o puede ser el medio, o puede ser hacia el final. Y al final, de una idea en concreto, que no es más que un acto electroquímico en nuestro cerebro, se transforma en una respuesta física. Nos movemos mucho en el mundo newtoniano, que todo es muy físico, pero yo creo que tenemos que ver la perspectiva más cuántica, que Einstein lo decía, la energía se transforma, no se agota. Pues si se transforma, ¿qué nos impide a nosotros poder ver que ese pensamiento al final puede provocar una alteración física real? Pues de la misma manera que pienso que podía ocurrir bajo ese inicio de la enfermedad, ¿y si lo pensamos al revés? Si estamos pensando en positivo, eso que creamos, esa buena idea que creamos, ¿podemos ayudar a nuestro cuerpo a curarse? Imaginándonos
que esa enfermedad vamos a luchar contra ella? ¿Vamos a ser más fuertes bajo esa perspectiva? Y yo creo que sí. Por esto, creyendo realmente en lo que haces, en siendo felices, en vivir de otra manera, todas estas circunstancias pueden ayudar a ver la medicina de otra forma. Pero tenemos que salirnos de ese protocolo, que no olvidarlo, que no prescindir de él, por supuesto. Yo creo que tenemos que trabajar en la medicina, pero tenemos que adscribir otros factores que son difíciles de asimilar porque son poco demostrables, pero no por ello que no sean existentes. ¿Piensa que verdaderamente podemos llegar a elaborar una medicina científica del alma? Sí. Curiosamente, cuando hablo a muchos de los sanadores, me dicen, yo soy médico del cielo, ¿no? Digo, ¿del cielo? Explícame esto, ¿no? Bueno, ahora ya no me sorprendo de nada, ¿no? Porque yo ya muchos años en todo esto y podrías entender, los primeros años sí, porque estaba recopilando información, pero me decían, soy médico del cielo, y es esa connotación de médicos del alma. Cuando el alma enferma, porque realmente tenemos una angustia dentro de nosotros y no la logramos disipar, sea por un hecho pues físico de que se nos ha muerto un familiar o tenemos una situación depresiva, bien, pues el alma, cuando no está en su lugar y no es feliz, altera nuestra estabilidad corporal y muchos de los sistemas no funcionan de forma correcta. Yo a veces lo comparo con un desfile de hormigas. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, cuando hay una miga de pan que se ha caído de la mesa en el jardín y ves todo un desfile de hormiguitas que van a coger un trocito de ese pan y lo llevan a su nido, ¿no? Pero ¿os habéis fijado cuando veis aquel reguero que de vez en cuando hay una hormiga que está fuera de la fila y que con sus antenas va chocando con la otra hormiga y a modo de una persona pues que dirige esa cola le va dando información? Y si hay un reguero enorme, pues hay unas que dan las pautas para que aquello ocurra así. Si esa hormiga, que es la que da la pauta de información, la da de forma errónea, todo el hormiguero que está para una función concreta va a hacer una función errónea. Entonces, ¿cuáles son los malos de la película? ¿El reguero de hormigas o aquellas que dan la información? Y yo creo que hay un poco de cada una, pero sobre todo las que dan la información. Entonces, en el cuerpo humano, cuando hay una situación que puede ser emocional, por ejemplo, mental, que esa información es errónea, todo el recorrido que ocurre a partir de allí es lo que puede ser el famoso inicio de la enfermedad, que todavía no se ve. Por esto hay muchas personas que dicen, es que yo, hablando con ese paciente, le enfoco su vida de otra manera, le cambio los hábitos, cambiamos la alimentación, pero hablo con su alma, de alma a alma. Y el paciente, cuando ya ha hecho varias disertaciones con aquella persona, sea médico, ¿no?, o terapeuta, ha cambiado en su interior, ha cambiado de filosofía de vida, y ves que el médico, que tenía unos patrones X de aquella enfermedad, de pronto dice, ¿qué has hecho? Que ahora veo que las cifras están mejor. Y no ha hecho ningún cambio físico en su tratamiento. Sin embargo, curando esa alma, se cura el inicio del cuerpo. Ojalá lo entiendan muchos médicos así. Es difícil de verlo así. Es que, ¿sabes qué? Lo difícil es no solo entenderlo, sino poder explicarlo y crear una duda suficientemente razonable a ese médico que está pues con todos sus conocimientos más empíricos, ¿no? Todo va por cifras y por pruebas, que pueda llegar a entender que hay ese campo energético que se puede alterar de otra forma. Entonces solo quedan las pruebas, que son difíciles de obtener, o el final de ese paciente que ha hecho aquello y hay una respuesta. Pero claro, ¿qué pasa? Que el médico convencional ve 1 o 2 o 3 pacientes, tienes que ver cientos, y cuando has visto cientos de esta manera y ves que realmente hay estos resultados, es cuando te das cuenta de que hay algo más en esa medicina invisible que no está considerado. Entonces yo creo que el papel importante está en no renunciar a la medicina, porque es la base de nuestra investigación. Tenemos que usar los protocolos médicos para llegar a las conclusiones más empíricas, más reales. Pero cuando estamos hablando de temas
tan sutiles que no son demostrables, tan invisibles, si tienes a alguien a tu lado que le puedes crear esa duda de decir, hombre, pues a lo mejor lo que dicen es ninguna tontería, ¿no? Pues valdría la pena investigarlo. ¿Y cómo lo investigas? Pues entrando con fórmulas en esa ecuación de la enfermedad que hasta ahora no estaban presentes. Y esos médicos del alma nos ayudan a tratar ese interior de otra forma, sea desde la parte espiritual o sea desde la parte emocional. Ya tenemos especialistas de muchos ámbitos, pero lo que está claro es que el paciente que entiende el alcance de su enfermedad y el médico le ha explicado lo que tiene con lenguaje normal, ¿no? Sí. Pues si es un electricista, yo voy y le digo, ¿qué trabajo tiene? Yo soy electricista, pues le voy a explicar, mire, usted tiene un cable que la corriente al final no le llega bien, y como no llega la corriente, llega al músculo y el músculo no se mueve a la velocidad que se tiene que mover, y entonces se agarrota. Es que yo tengo calambres, claro, porque usted es un dictador con su cuerpo. Usted le exige trabajar y hacer cosas cuando la corriente no le llega porque tiene un pellizco aquí en la vértebra número 5. Entonces, si se lo explicas así, él lo puede entender. Bueno, pues de la misma manera que explico esto para que el paciente lo entienda, si luego hablas con él y te dice, no, si yo no he tenido ningún accidente, yo no me ha pasado nada y tal, bueno, lo lógico es pensar, bueno, pues tendrá una artrosis. Bueno, pero cuando hablas con los médicos del alma, muchas veces te dicen, no, es que aquella persona un año antes pues tuvo un crack, una caída emocional importante, y él lo somatiza todo en las cervicales. Bueno, pues a lo mejor hay una respuesta física de un agarrotamiento de toda la musculatura que hace que las vértebras se chafen y pellizquen aquel nervio, sin necesidad de que a lo mejor también existe una artrosis. Es la visión más médica. Pero ¿y si pensamos que puede haber esa alteración más emocional que ha desembocado en lo otro? Bueno, yo le puedo hacer rehabilitación a aquel paciente y un tratamiento, inclusive acabar en cirugía, si fuese necesario. Pero si tratamos su parte más emocional, a lo mejor no tenemos que llegar tan lejos con los tratamientos más médicos. Es un ejemplo un poco burdo, pero es así. Es un cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva, de tenerlo presente, solo esto. No estamos diciendo nada muy raro, sencillamente ampliar la objetividad de lo que puede ocurrir. En su libro, el que traemos aquí, Entre dos aguas, habla usted de neuroplasticidad. ¿Podría explicarnos en qué consiste y debemos entenderlo como una característica de nuestro cerebro? Bueno, evidentemente la neuroplasticidad es aquella capacidad que tienen los nervios de crear vías nuevas, ¿no? Es plástico. Plástico significa cambiar, ¿no? O evolucionar. Y por esto, con esa base que he comentado antes de que creer es crear, pongo algunos ejemplos en el libro muy mundanos para que puedan entender el alcance, porque no es un libro técnico para nada, es un libro que puede leer cualquier persona, y la prueba pues la tengo en personas mayores que lo leyeron cuando lo acabé, y si esas personas de 70, 80 años lo entendían, es que había hecho el trabajo bien. Bien hecho, sí. Y entonces cuando algún capítulo no lo entendían, pues lo retocaba, porque lo que no pueda entender tu abuela es que no lo has hecho bien, porque significa que tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, explicando la neuroplasticidad, hay muchos ejemplos. Uno de ellos es, ¿usted habla una lengua rara? ¿Eres swahili? Pues no lo hablo. Bueno, pues usted está empezando a hacer clases nuevas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un adulto hace este acto? Hay una serie de neuronas que se ponen en marcha y son las que acumulan esa información, y en un momento determinado, que son los miércoles a las 3, que es cuando viene su profesor a hacer esa clase, esas neuronas se ponen en marcha y se juntan para que usted pues pueda aprender esa lengua. Está un poco novelado, es para que nos entendamos. Muy bien, ahora no hablo swahili hasta el miércoles que viene. Entonces llega el martes, y ya las neuronas que saben que mañana hay clase, o lo presienten, ya se ponen como un poco en marcha. Y cuando llega el momento de la clase, ya saben que esas en concreto van otra vez a ponerse al unísono. Aquello que empezó como un pequeño recorrido de un trozo de cable así de pequeño, de pronto se hace así de grande. Y cada vez hay más neuronas porque tenemos más información. Entonces se ponen juntas a trabajar para que usted aprenda esa lengua. ¿Qué ocurre cuando ya ha acabado la clase y al día siguiente pues está en casa paseando? Aquellas neuronas tienen otro trabajo a lo mejor.
una barre, la otra limpia, cada una hace un trabajo diferente. Pero cuando nos ponemos en aquel tema en concreto, se suman como un grupo, todas juntas, para hacer aquella labor. Y encima va creciendo, porque usted cada vez sabe más de esa lengua. Esto significa que si mañana se encuentra alguien en la calle que sabe esa lengua y se dirige a usted en esa lengua y no estaba previsto que usted se pusiera en marcha en aquel momento, curiosamente aquellas neuronas se ponen todas en marcha al unísono para ayudarle en esa labor de comprensión con el lenguaje. Bueno, pues eso es la neuroplasticidad. Algo que no existía en nuestro cerebro, hay un cambio físico que nos ayuda a la comprensión de una tarea determinada. Es más fácil en los niños, es más difícil en los adultos, pero si esto se vehicula de esta manera, yo me hago cuestiones como médico, cuando tengo un paciente delante de cara a los tratamientos, desde el punto de vista energético, si esto ocurre así, nos falta, tenemos un hueco aquí del pensamiento al final más material, al hacerlo más físico, pero yo creo que se puede vehicular y llegará un momento que se pueda demostrar que aquello que hemos pensado se traduce en un acto realmente material, transformando esa energía. No se anula, no se pierde. De la misma forma que creo que nosotros, pues esa alma que tenemos, no es más que una calidad energética que existe, y que cuando nosotros ya no tenemos ese cuerpo físico que no es más que un vestido, esto es un vestido temporal, yo creo que aquella energía perdura en el tiempo y está ahí. Otra cosa es hablar de dónde va a parar. No lo podemos saber, ¿no? No, porque no ha habido nadie que venga a explicarlo, no. Pero yo creo que si lo planteamos desde el punto de vista filosófico, no me creo que hayamos venido a este planeta solo para vivir, tener casa, casarnos, tener hijos, tener hipotecas y viajar, por decir algo. Yo creo que tenemos una misión existencial importante, y esa misión significa que si pensamos que hay unos valores dentro de esa energía álmica que han de evolucionar, por supuesto a mejor, con una sola vida no es suficiente. Yo creo que hemos de tener varias para poder alcanzar ese nivel. Con lo cual estoy convencido de que cuando nos desprendemos de este cuerpo y hemos cumplido con nuestra misión terrestre, nuestra alma se va a algún lugar y vete a saber si vuelve a venir o no para acabar de cumplir su misión, porque con una sola no es suficiente. Y esa es una de las bases que expliqué en una de las conferencias. Una vida no es suficiente. ¿Cómo puedo imaginar o pensar en todo esto? Porque cuando hablas con gente que tienen unos dones determinados, que ven o perciben o sienten la vida y las personas y el mundo de otra manera, cuando los escuchas te das cuenta que tienen una profundidad que los que somos más técnicos no lo veíamos así. Y yo creo que la base es el respeto de escuchar teorías, situaciones, sensibilidades diferentes, para poderlo encauzar de otra forma. Por esto creo, sinceramente, que hay un destino del alma, y esto queda totalmente enlazado con los que somos médicos. Si realmente esto es así, ¿cómo te cambia el saber esto con el ser médico? Con aquel paciente que viene, que le has hecho los tratamientos, has hecho todo lo que está en tu mano y ves que se va yendo, que no hay nada a hacer, que lo pierdes. Entonces es cuando entras en el plano filosófico. Yo muchas veces hablo con los pacientes y tengo la oportunidad, porque ellos, no olvidemos que tú eres la persona responsable. Él hace sus deberes y es responsable también, tiene que serlo, y protagonista de esa evolución del tratamiento. Pero él se fía de ti y necesita oír de ti que esto no se acaba aquí, que tranquilo, que a lo mejor vuelve en otro momento determinado. Y cuando estableces esa explicación del tránsito hacia la muerte, yo te aseguro que los pacientes se van mucho más tranquilos, y cuando hablas con la familia te dicen: ostras, qué cambio dio fulanito, que es mi hermano, mi padre, mi mujer, quien sea, mi marido, porque le has abierto la perspectiva con una visión totalmente diferente que quizá no había caído. En Oriente sí que tienen una cultura de la muerte, aquí no. Aquí normalmente da miedo, ¿no? No le digáis que tiene esto, no le digáis que se va a morir de esto. Y yo creo que hemos de decir lo que el paciente, hasta donde el paciente quiera oír. El que no quiere oír, pues lo respetas. Pero el que quiere saber, tienes que explicarle pues la realidad hasta donde puedas,
hasta donde quiera él, y decirle que esto no es el fin. Y cuando entras en este ámbito, como médico te planteas muchas de las preguntas, ¿no? Porque realmente, ¿qué ocurre si has fracasado en aquel tratamiento? Es que se tenía que ir, había cumplido su misión de vida. Entonces, al ver aspectos más filosóficos desde el punto de vista médico, tienes una serie de preguntas encima de la mesa difíciles de responder, pero que te ayudan a asimilar a la persona como un ser humano existencial, como una unidad en el universo, y es diferente de verlo solo como un número de una historia clínica que tienes que tratarle como especialista aquella cosa concreta y dejarlo ahí. Creo que la visión tiene que ser más amplia. Por suerte somos más que biología. Por suerte, lo que pasa que yo creo que es difícil cuando has aprendido tantos años, ¿no? Como en mi caso, más de 40 años, y llevas a tus espaldas y cientos de miles de pacientes y que has visitado y demás, ahora tienes que desaprender todo lo que has aprendido para poder sentir en tu piel otro tipo de situaciones. No se trata de desaprender, pero es difícil los que tienen la mente tan protocolizada que de pronto se pongan en la piel más sensible, más de apertura de conciencia para tener en consideración otros factores que antes no teníamos. Claro. Y para hacer esto tienes que tirar hacia atrás. Y esto yo lo veo cuando me pasó a mí cuando estaba con los chamanes o los curanderos, y yo enseguida, cuando estaba tratando a un paciente, diría, ostras, yo aquí pediría una resonancia, aquí una analítica, aquí tal cosa, y pensaba como médico. Hasta que un día, cuando vi lo que hacían, yo me lo apuntaba todo y iba haciendo fotos, y lo dejé todo. Dejé el papel, dejé el lápiz, dejé la cámara de fotos, y me puse al lado del que curaba a sentir. Y entonces, sintiendo en mi piel lo que estaba diciéndole al paciente, es cuando en mí hubo un clic, y sin necesidad de demostraciones, ni de pruebas, ni de analíticas, ni de nada, solo sintiendo lo que le estaba diciendo el curandero, el chamán en aquel momento, pude entender lo que estaba ocurriendo en aquel lugar desde el punto de vista físico o emocional. Y a partir de aquel cambio me puse como paciente en las manos de ellos para sentir lo que estaban haciendo, y a partir de ahí es lo que explico en el libro. Todos los mecanismos de acercamiento, aproximación médica que puede ocurrir cuando alguien hace una curación o una sanación, qué es lo que ocurre en el cuerpo humano que hace que aquel paciente pueda llegar a mejorar. Y no es ciencia ficción, esto es una realidad. Lo que pasa que en medio pues nos perdemos un trozo que no se puede demostrar. Pero hasta que no te pones en la piel desde el punto de vista perceptivo y sensitivo, no te darás cuenta de lo que estamos hablando. No puedes ir con la mente de médico en plan de abogado del diablo de destruirlo todo. Yo miro siempre de construir, de ayudar, de compaginar, de explicar, que no de buscar lo que no es, al revés, siempre en positivo. La realidad es que es un buen ejercicio ir más allá de nuestras limitaciones, que nos hemos generado también por la cultura o la forma en que nos han enseñado, ¿no? Bueno, es la base de nuestra civilización. Lo que pasa que ya mucha gente, por suerte, se empieza a cuestionar muchísimas cosas y pasa lo que sea en el mundo, y con Internet ya te das cuenta que se mueve un ala de la mariposa aquí y en la otra punta tienes un movimiento pues enorme. Ya no son borregos que escuchan y obedecen. Ahora todo el mundo lo discute absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues si lo discuten todos porque el pueblo empuja desde abajo, y yo creo que actualmente, si esto ocurre de verdad, ¿por qué será? Pues porque quizá los que están más arriba no tienen las orejas suficientemente largas para escuchar los que están abajo, y lo que no puede ser es que los de abajo gritan tan fuerte que la impresión es que desde arriba no se escucha. En todos los ámbitos, hablemos de cualquier tipo de tema. Y hay una desproporción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que encontrar ese punto común, y el único punto común que hay es el respeto, la sinceridad y la transparencia. Y yo le pondría un poco, el último, hablando de medicina, que es el amor incondicional. Porque cuando tú actúas con amor, yo a los pacientes al final de la visita, pues muchísimas veces les doy un abrazo, y a veces me dicen, yo creo que me ha curado más el abrazo que no el tratamiento que me ha dado, doctor. Y esa falta de ese cariño en ese momento determinado, de comprensión, es vital, y es una de las bases, por ejemplo, del Ho'oponopono, cuando ves que hay el perdón, el pensar en el tratamiento, en la evolución de ese paciente sin necesidad ni siquiera de estar ahí tocándolo.
que esto no quiere decir que no se tenga que hacer, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay tantas terapias complementarias que están alrededor de hacer una medicina distinta, que cada una aporta una lágrima diferente para entender que la medicina tendría que plantearse bajo otro prisma, sin dejar de pensar que hemos de investigar, que cada vez hay más máquinas más sofisticadas y tratamientos pues más maravillosos. Pero esto no quita que tengamos que tener a nuestro lado otro tipo de medicina que podemos ascribirla. Claro, que puede complementar muchísimo otras situaciones que a lo mejor no se llegan. Yo creo que es necesario y que ya está cambiando. Sí. Desde su formación como hizo de neurología en su momento, ¿no?, que a su vez ha investigado en el campo cuántico y energético, ¿dónde pondría usted el límite para la distinción entre los estados alucinatorios propios de una patología de la mente y lo que podría ser una experiencia de contacto con otra dimensión espaciotemporal? Vaya frase, ¿eh? No sé si los que nos escuchan lo habrán entendido, pero al menos yo entiendo así la pregunta. Hay personas que pueden tener acceso a vivencias que los demás pues no tienen. Y son gente que te explican pues que han hecho un viaje a un lugar, que les ha llegado una información. O la sociedad, entre nosotros, algunos les llaman los raritos, ¿no? Este es raro. Pues ¿por qué? Porque dice que ve cosas o que siente otras. Entonces, ¿cómo ve la medicina esto? Pues nuevamente, hasta no hace mucho, los ponía la etiqueta de demencias, de esquizofrenias, de patologías de este tipo, ¿no? Yo he investigado a fondo bastantes casos de este tipo y te das cuenta que hay gente perceptiva, que los ha pasado muy mal, porque son gente que lo tienen desde pequeño y que tienen la capacidad, la posibilidad, ese don de poder no solo estar pisando de pies en el suelo en este planeta, en la Tierra, como yo, que yo piso aquí, y ellos te explican que pueden viajar a otra dimensión, a otro lugar en el cual les llega esa información o ven cosas que los demás no vemos. ¿Qué cosas ven? Pues a veces pues pueden ver que tiene una persona delante y intuitivamente pues dicen, pues tú estás con esta enfermedad o estás a punto de... y no conocen a la persona. ¿Cómo saben aquellas personas? ¿De dónde sacan esa información? ¿Dónde se trasladan para ver aquello? Bueno, pues yo con ese estudio que hice, que lo presenté en uno de los congresos de medicina integrativa, me dieron permiso 8 personas que estaban en esa situación, saqué sus fotos, sus nombres, sus apellidos y sus experiencias vitales. Por ponerte 2 o 3 casos, eran gente que de pequeños pues veían pues situaciones diferentes, veían luces, decían el aura de una persona, y claro, los llamaban pues de niños, de que estaban exagerando, de locos, y más de uno estuvo encerrado y años pues por decir que veía este tipo de situaciones, ¿no? Luego estas personas se han hecho mayores, inclusive una estuvo pues haciendo dentro de un hospital todo tipo de pruebas que no vieron nada. Y luego cuando estas personas se han hecho mayores, ya la tienen pues desde 35 la más joven hasta 70 la más mayor, y te explican que la vida ha pasado, que tienen un hijo o nieto que tienen esa cualidad, esa calidad, ese don que ellos tenían, y que son capaces de ver dentro de las personas, en esa alma, en esa emoción, pues inclusive enfermedades pues que los médicos no somos capaces ni siquiera de ver. Entonces yo con mucho respeto los escuchaba y dije, ¿tú has pasado por estar en un manicomio encerrado porque te decían que estabas loco? Y bueno, son gente que oyen voces y que tienen como alucinaciones. Yo no digo que todos sean esto. Evidentemente algunos sí que hay una enfermedad detrás, pero hay un grupo numerosísimo en los cuales se han quedado en un plano de vivencia, de vivir físico y al mismo tiempo en otra dimensión más espiritual, y entonces cuando hablan con los demás los tachan de raros o de locos, y no es así, son gente que perciben y sienten de una forma distinta. Inclusive muchos de ellos se han dedicado a la sanación o a la curación de pacientes y tienen esa capacidad y esa percepción de verlo, cómo hay que tratarlo a ese paciente determinado y de qué calidad, ¿no? Yo cuando expliqué pues todo esto que estaba ocurriendo, enseguida recibí miles de mails de muchísimas personas que me decían, no, yo soy uno de estos.
Lo que pasa es que me lo he callado porque si no me dicen que soy un loco, que soy tal, que soy cual, y no te puedes imaginar la cantidad de gente pues que me envía emails en este sentido. Y por supuesto, reitero, no todos son así, pero los que lo son, hemos de tener ese respeto con ellos, porque nos pueden ayudar mucho a percibir esa medicina que vemos de forma distinta, porque ellos tienen acceso a lugares donde la gente, pues como yo, que soy más de a pie, pues no lo tenemos. Y solo con escucharles te explican cosas que son tan alucinantes que luego cuando las aplicas desde el punto de vista médico dices, ostras, tenía razón, es así. Pues yo creo que tendríamos que destinar un poco de dinero a esa investigación, sí, porque nos llevaríamos realmente muchas sorpresas de ver que no conocemos el alcance de la mente humana, de los campos energéticos, de esa medicina invisible que puede ayudar a muchísima gente a plantearse de otra manera, pero sobre todo a ver que el origen de la enfermedad no es como lo tenemos estipulado como hasta ahora. Puede ser de otros ámbitos y si luchamos en ese ámbito puede ser inclusive más fácil de curarla esa enfermedad. ¿Piensa que estamos realmente cerca de lograr esta convivencia facultativa entre las distintas medicinas? Y en todo caso, si no lo estamos, ¿cuán lejos nos encontramos de lograr esto que muchas personas consideran todavía una utopía? La realidad es que, al menos en mi entorno cercano, yo vivo en Barcelona, en Cataluña, y lo que está ocurriendo aquí es difícil de entender si no se está aquí. Porque viajo mucho y estoy en diferentes lugares del país, inclusive en países del extranjero, y aquí, cercano a nosotros, hay como un espíritu de cuerpo, de estamos imprincados, pues, los especialistas unos con otros, estamos investigando juntos, no tenemos ningún reparo pues en hablar con mundos diferentes, como el mundo médico, el mundo terapéutico, el mundo del senador, y esto según qué lugares es pecado mortal, eso no es posible. En cambio aquí tenemos esa posibilidad y esto nos ha ayudado mucho en el crecimiento para sobre todo investigar y ver pues la medicina desde otro punto de vista. Entonces nos estamos convirtiendo como en un puente entre Europa y América y Sudamérica para ver que las cosas se pueden ver de otra forma, ¿no? Ya estamos, ya es una realidad, porque en muchos hospitales, inclusive públicos, se están haciendo tratamientos energéticos. Otra cosa es cómo se establece jurídicamente ese paso. Eso es más complicado, porque lógicamente ha de haber una protección de titulación jurídica y demás, ¿no? Pero, como siempre, funciona, crece, y luego cuando ya ha crecido, entonces tiras hacia atrás un poco y dices, oye, ¿y esto qué titulación tiene? Pero ya estaban trabajando, ¿no? Y yo creo que ya estamos en ello, que cada vez va a ser más fácil, digamos, que entiendan de este tema, y el problema quizá venía por los especialistas médicos, que cuando no entienden algo dicen, esto no funciona. Pero ahora todos, más o menos, entienden que existe esa otra parte. Otra cosa es que jueguen o no jueguen a esa carta, ¿no? Yeah. Pero también es verdad que cada vez hay más médicos que se interesan por conocer la existencia, aunque ellos no traten a los pacientes de esa manera, ni jamás lo hagan, pero al menos se informan de que existe. Solo tener esa oreja de ese profesional allí para que le expliques que esto ocurre, ya es un paso muy avanzado. Yo creo que en la medicina antes de 5 años va a cambiar muchísimo, ya lo está haciendo ahora. Solo hay que articular los medios más técnicos y más jurídicos para que esto sea una realidad, porque no podemos tener un crecimiento desmesurado y que esto sea una locura. No puede ser, esto hay que dimensionarlo en algún momento de alguna forma, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Estoy encantada de todo lo que has dicho, creo que va a ser de mucha riqueza para muchas personas. Sé que estás logrando mucho éxito porque estás generando que se vayan dando diferentes congresos en diferentes países. De forma muy breve, me gustaría que dijeras en qué países se van a hacer estos congresos y que des tu página web para que muchas personas también puedan entrar y conocer más de ti y también sobre tu libro. Bien, pues yo la verdad es que quería cogerme un año sabático y descansar para tener tiempo de escribir el libro y no ha sido posible porque hay gente de fuera que los quieren hacer. El próximo se hace el último fin de semana de marzo del 2015 en Buenos Aires. Y bueno, allí estaremos, lo organizan en ese lugar. Luego en junio se hará el 4º congreso en San Sebastián, también el último fin de semana de junio.
Y esto en el 2015, en el 2016 ya hay otros países como México, Chile, Portugal, ciudades como Madrid, Bilbao, Málaga, que nos han pedido hacerlo y no damos abasto, aunque lo organicen otros, de poder estar en todos estos sitios. Pero para el 15, marzo Buenos Aires, junio San Sebastián, los últimos fines de semana. Y si quieren más información, si me pasas el libro, en la primera página de la portada de este libro hay un blog, el de Paco La Cueva, aunque si ponéis Paco La Cueva blog en el Google ya te aparecen un montón de capítulos, pero la dirección es el http:// pacolacueva todo seguido .blogspot.com. Y desde allí tiene enlaces para irte a la asociación AMIS, que es la de médicos, terapeutas y sanadores que hemos creado sin ánimo de lucro, para que sepan lo que hacemos allí dentro, desde la medicina altruista, los cursos, las conferencias, los congresos y todo tipo de cosas, como otros blogs, otro que se llama pues médicos y sanadores tienen que colaborar, porque yo creo que la información de otras personas enriquece esa medicina para ver las cosas de otra manera. Y en fin, gracias por haberme escuchado y espero que no les haya asustado demasiado con esa pauta invisible que no se ve, pero que yo creo que sigue existiendo. Muchas gracias, Paco. Espero algún otro día poderte entrevistar otra vez. Ha sido un placer, de verdad. Muy bien, hasta gracias. Pronto. Adiós, hasta pronto.